Para comenzar a desarrollar la primera nota aquí en Buen Día Uruguay, que tiene que ver con los vínculos laborales, con generar conciencia en el ámbito de trabajo y cómo desde las empresas se puede hacer para modificar un poco la relación, los vínculos y sobre todo combatir la violencia de género también. Por eso es que recibimos a una especialista en la materia, como Fedra Feola, que es Country Manager de Great Place to Work, una organización precisamente que se dedica a, primero analizar los vínculos que hay entre empresarios, trabajadores, calificar, si quiere, de alguna manera las mejores empresas que hay para trabajar aquí en nuestro país y por lo tanto también conocedora de lo que es el ambiente laboral y cómo se pueden modificar algunos hábitos para que se desarrolle un buen clima, ¿no?, en el lugar de trabajo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días para todos. Bueno, obviamente que el tema de la violencia de género ha estado instalado en la sociedad últimamente y en muchos casos hablamos de que desde el ámbito laboral se generan dificultades, comienzan a surgir las primeras dificultades y diferencias entre hombres y mujeres. Se puede hacer mucho, ¿no?, desde el rol del empresario para modificar eso. Sí, es cierto, Federico, es una realidad que nuestra sociedad está pasando por un problema grave en cuanto a la violencia en contra las mujeres y la verdad que las acciones primarias o de mayor impacto a tomar tiene que ver con los áreas sociales donde nos vinculamos, desde la educación, la familia, los clubes social y donde el lugar de trabajo comienza a tener un rol elemental, porque es donde pasamos más horas de nuestros días, donde convivimos más horas y donde es el espacio o el entorno donde si vamos a poner en cuenta, es donde vivimos más horas entre hombres y mujeres, donde nos relacionamos con hombres y mujeres. Por lo cual, poder trabajar o poder hacer acciones desde ese lugar donde podamos estimular los valores de respeto, los valores de equidad en este tema es fundamental. ¿Sí? Y en ese sentido lo que encontramos es que en Uruguay, si bien se están haciendo cosas, hay una necesidad todavía de ser proactivos, ¿sí? No esperar a que tengamos un problema para empezar a tomar acciones, ¿sí? Esa es la palabra la característica fundamental que encontramos todavía en Uruguay y que es elemental para poder empezar a avanzar esto, ser proactivos a estos temas. Ahora, un tema elemental para las empresas es tener un departamento de recursos humanos. Cuando quieren, en todas ocasiones, sí, pero más cuando se habla de este tipo de casos, ¿no?, de desigualdad entre hombre y mujer y todo. ¿Hay empresas en Uruguay todavía que no le dan la importancia que tienen los recursos humanos? Sí, es elemental tener un departamento de recursos humanos, es importante tener un departamento de recursos humanos, pero en Uruguay también hay muchas organizaciones que por su tamaño, por su estructura, no tenemos capaz que la figura del departamento de recursos humanos, en cambio se hacen cosas, ¿sí? O está en la preocupación de las organizaciones. Esto realmente lo principal es que tiene que estar desde desde arriba de la organización hacia abajo tiene que permear. Por supuesto, con un departamento de recursos humanos esto fluye de otra manera, vamos a gestionar desde otro lugar, pero lo elemental en esto es que estemos involucrados de arriba de la organización hacia abajo y que permee esta decisión de querer ser proactivos y de querer trabajar en ese tema. Por suerte, con la cantidad de información a la que podemos disponer hoy en día, se conocen experiencias internacionales exitosas, nacionales también, desde ya. Pero si hablamos de las empresas uruguayas, ¿qué malos hábitos se han naturalizado y siguen, por ejemplo, enquistados en algunas empresas uruguayas, en la hora del trato entre, lo que es el ambiente laboral en general? Sí, vos sabés que lo que encontramos como una mayor barrera hoy es que a veces cuando hablas con las organizaciones sobre estos temas, lo que encontrás es que te dicen, no, nosotros no tenemos nada porque no lo necesitamos, no hemos tenido ningún problema hasta el momento. No se da el problema de género. Como una negación. Claro, una negación o como hasta que no tenga el problema no me voy a tomar el trabajo o de ponerme a pensar qué podemos hacer. Claro, no hacer prevención. No hacer prevención. Es como el tema de salud esto. Cuando más trabajamos en la prevención, todavía no lo vemos como un beneficio trabajar en los temas de diversidad y en los temas de equidad de género, ¿sí? Todavía no vemos en Uruguay
En cambio, hay organizaciones que están haciendo muchas cosas. En el ranking de las mejores empresas para trabajar hay una organización que tiene políticas muy bien instauradas para cuidar, por ejemplo, a las mujeres desde su tema desde su maternidad, pero no solo con el tema de la flexibilidad horaria, sino desde cómo preparamos, cómo nos acompañamos a esa mujer para que su desarrollo en la organización pueda ser en la condición de ser madre. Hablamos también de una empresa local, en este caso. es una empresa multinacional, pero la práctica está en Uruguay y está instaurada en Uruguay. ¿Y eso los hombres de la misma empresa cómo lo toman? También hay todo un trabajo de sensibilización, de educación en ese tema, ¿no? La educación no pasa solo por el tema aula, pasa también por el tema de trabajar desde la sensibilización, desde qué implica en nuestra organización tener equidad de género. ¿Está bien? Desde qué implica cómo nos tratamos, ¿sí? Cómo nos vinculamos, ¿sí? Desde ahí va. Y obviamente que hay que derribar muchos estereotipos o en todo caso paradigmas que tenemos aquí en la sociedad uruguaya, sobre todo en el ambiente laboral, ¿no? Pero dada la experiencia que tú tenés en el rubro, advertís que en los últimos años se va modificando la realidad, esa realidad de que las mujeres no tienen las mismas condiciones o posibilidades que los hombres a la hora de desarrollarse. Lo que nosotros encontramos que en Uruguay pasa lo mismo que en Estados Unidos, pasa lo mismo, no es un tema solo de Uruguay, digo, cuando vos hablás con otros indicadores en otras magnitudes de mercado, pero por ejemplo las mujeres seguimos teniendo el famoso techo de cristal, digo, ¿no? Hoy encontramos en nuestras estadísticas mismo, encontramos que las mujeres hoy están más preparadas en el mercado laboral y en cambio no están en la misma proporción en cargo. Cobran menos y no están en cargos gerenciales de la misma proporción que los hombres. Y en cambio, si vos pones a mirarte, están más preparadas a nivel de ratio, están más preparadas que los hombres. Y si tú estudias en otros mercados, sigue pasando lo mismo. Ahora, cuando vos escuchás la política de las organizaciones, te dicen, no, nosotros no hacemos ninguna discriminación, pero la mujer no llega tampoco. ¿Sí? Entonces, hay algo que todavía no está como visualizado, mejor dicho, planteado arriba de la mesa de que nos pasa y que esto sucede en la organización. ¿Cuál es el tema más importante, el problema, digamos, más importante a atacar? ¿La desigualdad en la remuneración? ¿La desigualdad de llegar, o de no llegar, mejor dicho, a los puestos de poder, de gerenciamiento, o como le quieran llamar? O, por ejemplo, el que muchas veces no se contratan mujeres en edad que pueden quedar embarazadas, o que ese es un problema también de discriminación, u otros. Nosotros lo que encontramos como más latente, y esto tiene que ver con lo que, ojo, tengamos en cuenta desde el mercado que nosotros estudiamos, el tema del desarrollo, es que encontramos, los indicadores nos muestran como que hoy es la brecha más grande se da ahí, ¿no? Más allá de no acceder a puestos gerenciales dentro de las organizaciones. No económico ni lo. Y no hay nada escrito que diga no puede acceder la mujer, pero no llegamos. Vuelvo al tema maternidad, más allá de hablar de licencia o de consideración de todo el entorno en general. Se pide muchas veces, incluso está en algún punto establecido, que los lugares también, por ejemplo, tengan lugares para que la madre se pueda extraer leche o acondicionamiento en general, o si tiene que llegar a su bebé, de dónde cambiarlo o atenderlo. ¿Eso alguna empresa lo contempla? Sí, en Uruguay hay varias empresas que tienen eso, que trabajan en eso y tienen los espacios, salas maternales, salas de lactancia. Hay varias empresas, cada vez hay más. Lo que nosotros encontramos y lo que nosotros sugerimos a las organizaciones es que más que el lugar físico, tiene que estar también dadas las condiciones para que esa madre pueda acceder a la sala, pueda disfrutar del lugar, pueda también trabajar en forma tranquila en ese aspecto, ¿no? No es necesariamente solo lugar físico, sino que todos nos tenemos que preparar en la organización para recibir a esa madre o esa persona que está pasando en ese proceso de transición para que pueda disfrutar de la sala o del horario flexible, que pueda cumplir su trabajo. Cuando volvemos de las licencias maternales, cómo también nos reconectamos y cómo volvemos a estar conectado con todo lo que pasó en este tiempo. Todo ese tipo de apoyo y de respaldo de las organizaciones es importante y que se están haciendo. No todas, pero se está. Perdón, ¿la empresa recibe algún tipo de denuncia de parte de trabajadores sobre empresas que no cumplan con alguno de los no sé, mandatos básicos, digamos, para tener una buena convivencia?
Nosotros, desde parte nuestra, no hemos tenido eso. Sí, la percepción desde los colaboradores que acá no se contempla esto, que acá sí se contempla. Hay muchas organizaciones que es importante decir, muchas empresas que hoy están trabajando también apoyando a las mujeres desde el aspecto familiar, desde la parte más social fuera del lugar de trabajo. ¿Sí? Que eso no es menor y me parece, acá hay varias empresas en Uruguay que trabajan y acompañan a las mujeres en cómo ellas están viviendo su aspecto social también desde como madres, más allá de su entorno de trabajo, ¿se entiende? Claro. Desde apoyo en asistente social, en entornos críticos, en contextos críticos, salud reproductiva, de cómo abordar desde la maternidad la lactancia, pero desde el punto de vista de salud. Claro. ¿Sí? Great Place to Work se dedica a elaborar un ranking de las mejores empresas para trabajar en Uruguay. Ahora, tu experiencia en el mercado te puede también hacer tener un panorama de qué pasa en otras empresas que no califican como para estar en el ranking. Y apunto a lo siguiente, ¿es más frecuente y en qué proporción el acoso a mujeres que a hombres en el trabajo? ¿Bastante más frecuente que se acose a una mujer que a un hombre trabajador? Nosotros sí, hemos, o sea, como al relevamiento quizás a nivel de percepciones encontrás que esto sí pasa. El tema del acoso no necesariamente se da solo por un tema de género. A veces el acoso pasa por un acoso de cumplimiento de objetivos, a veces no pasa por un tema explícitamente de género. Eso es lo que nosotros encontramos. Está bueno. ¿Sí? Y lo que es importante señalar es que cuando las empresas o las empresas que tienen desarrollado este concepto o internalizado de generar entornos de excelencia, lo primero que abrazan y lo primero que trabajan es con la diversidad. Y la diversidad, o sea, desde todo el punto de vista, desde los aspectos, ¿no? La diversidad de género, la diversidad de pensamiento, de poder visualizar qué nos puede aportar una mujer como madre al negocio o a la organización. Más allá del tema de género, ¿no? Fede hablaba recién del tema del acoso. Hace ya unos años que se está prestando atención al tema del mobbing, que es uno de los problemas que tienen que ver con acoso y no tiene nada que ver con género. ¿Cómo ven ustedes a Uruguay en ese sentido? Mira, Uruguay, las compañías multinacionales son como las que han desarrollado de forma más pionera o han sido las primeras, han desarrollado bastantes canales internos para poder de alguna forma canalizar. Lo que han desarrollado es la escucha, las garantías, los métodos de apelación dentro de la organización, que las personas, los trabajadores sientan o tengan mecanismos dentro de la organización donde les avalen algún proceso de acoso, de denuncia. Hemos visto que se está trabajando en esto en Uruguay. Todavía hay mucho camino por recorrer, ¿no? Pero ustedes lo identifican como un problema también, ¿no? Como un problema y como una preocupación de las organizaciones poderle brindar estas garantías a los colaboradores, ¿no? Estaba viendo aquí la lista de 2016 para ver también sector y rubros. Veo telecomunicaciones, veo agencia de publicidad, servicios financieros. Las empresas tienen de todas maneras que aplicar, las empresas tienen que aplicar para formar parte de la lista. No es que, digamos, es un relevamiento general. Hay que adherir al programa. Claro. Para estar en esa lista, el principal peso lo tiene la opinión de los colaboradores. A los colaboradores se les preguntan una serie de comportamientos que necesitamos con una transparencia en forma a cómo se releva esa información, pero todos los colaboradores de esa organización estuvieron invitados a participar de lo que es un proceso de encuesta donde lo que se le pregunta sobre estos aspectos. Y por otro lado, relevamos todo lo que la organización tiene para sostener esa percepción. Claro, son las empresas las que se postulan o en todo voluntariamente, caso, ¿no? Advierten que tienen algún inconveniente y tratan con estas de mejorar herramientas de mejorar. Y hay dos categorías, hasta de 150 y más. De 150. Y 150. Las que vemos mayor desarrollo o mayor preocupación son las más grandes en estos temas. Hoy las que tienen mayor desarrollo y es por la necesidad, las que tienen también mayor dispersión física, que es otra característica. Y hay un tema interesante porque la motivación, mantener motivado un equipo de trabajo no pasa específicamente por la remuneración. No. ¿O en qué medida un trabajador valora la remuneración a la hora de sentirse motivado en un trabajo? La remuneración es parte de sentir, es parte del trabajar el entorno. Lo que sí tenemos claro es que los vínculos de confianza, los vínculos con los líderes, la confianza que se genera desde el colaborador hacia la organización es el vínculo fundamental para que la gente se sienta comprometido, se sienta motivado, se sienta involucrado,
¿sí? Buen vínculo entre empleado, empleador. Y más colaborador, allá, claro. y líderes, ¿no? O jefes. Cuando hablamos de jefe no hablamos solo de mi jefe de línea o el mando, lo que hablamos del famoso mando medio, ¿no? Sino que estamos hablando de todos los jefes de la organización, ¿sí? ¿Qué es lo que apoya esto? Por supuesto que para que esto exista la organización tiene que desarrollar ciertos temas. No podemos hablar de un excelente lugar para trabajar si no hablamos de salario, no podemos hablar de si no está el salario, Claro. si no está la posibilidad de desarrollarnos y capacitarnos, ¿sí? Ahora, mirando la lista, veía que no todas, pero en su gran mayoría son multinacionales o quizás empresas que tienen algún tipo de franquicia con alguna empresa del exterior, pero uruguayas o empresas más pequeñas no hay tantas. No, en otros años justo Quizás este año hay un fuerte empresa ahí, ¿no? hay un mayor interés. Si bien hoy capaz que no están en esta lista, están trabajando en un proceso para. Claro, ¿sí? alguna hay, no Todo. Hay una empresa de son la agro, mayoría. Hay de agro, hay ONG. Estamos ONG, hablando sí. de ONG, Sí, techo. no solo Hay de fondo, techo, fondo de ahorro LACNIC. previsional también. Hay, que es exacto, está FUCAC, que es una que no es que es cooperativa en el marco de la cooperativa. Hay varias organizaciones, está Carly Andreoli, que Sí. Contadores Públicos, que es una organización uruguaya, ¿sí? Pero, lo que hay que aclarar es que esa lista es el ranking. Claro. Otras no calificaron para estar en ese ranking, pero sí forman parte del proceso o están trabajando Totalmente, para... están trabajando para. Y de hecho ahí hay varias empresas que hace unos años atrás no estaban. En el ranking y subieron, Y escalaron progresando. posiciones. Y fueron progresando. Eso está bueno. interesante el Eso es muy concepto bueno para las claro, organizaciones. y de la empresa hago autocrítica, quiero mejorar, entonces me someto a este proceso de transformación para mejorar el vínculo, en definitiva, que sí o sí redunda en este mejor funcionamiento de Lo la que empresa. encontramos y el éxito, o sea, esto tiene que ser una consecuencia y no la causa. O sea, que esto de estar en el ranking no sea la causa de que yo quiero mejorar para estar ahí, para verme la foto, Claro. sino que quiero mejorar porque este es el medio, es con la foto. Claro, también. pero yo recién pensaba que a veces la competencia está un poco mal vista o tiene, digamos, publicidad negativa, pero en este caso la necesidad, el querer pertenecer a eso, termina redundando en un beneficio para los empleados, y eso también está bueno. Exactamente, y lo que estas organizaciones tienen es que esto impacta también en los resultados compañía. La productividad, claro. O sea, Win-win. si nosotros trabajamos con colaboradores involucrados, comprometidos, donde se va a reflejar va a ser en el resultado final de la compañía. Quiero contarles que, o sea, algo que refleja un poco lo que decíamos, es que tuve el honor de ser invitado a participar de la última entrega de premios de este ranking, y suben a buscar el premio desde un gerente hasta un cadete, juntos, Está buenísimo. comparten la mesa. Ah, muy sí, bien. sí, sí, O es sea, eso, es parte gente que de está en la todo. producción con quienes ocupan cargos de importancia, compartiendo, conviviendo, interactuando de la misma manera, sin galones que haya ahí en esa noche. ¿Medios de comunicación ahí anotados? Han trabajado medios de comunicación. No llegamos al ranking todavía. No, No, por eso, estamos trabajando para estamos eso. en Hay proceso varios de que están trabajando para eso, transformación, de todo estilo, digo, gráfico, Sí, portales. todo, todo. portales, todo tipo hemos trabajado y están trabajando. Lo importante es que, como decimos nosotros, cuanto más organizaciones se sumen a esa atracción de generar o de querer generar, estamos impactando a construir una sociedad mejor. Totalmente. Digo, Totalmente, cuanto más de acuerdo. organizaciones estemos pensando en esto, vamos a impactar en Muy lograr una interesante, mejor Fedra, sociedad. como siempre, muy interesante. Bueno, es un gusto recibirte aquí, charlar y poner en consideración de los televidentes que en Uruguay existen muy buenos lugares para trabajar, Sí. y que hay emprendimientos que se preocupan por mejorar algunas condiciones Totalmente. y los vínculos entre los que conforman ese negocio, esa empresa, ese emprendimiento, ¿no? Hay muchos que están trabajando para eso, muchos que están muy Muy preocupados bien. por eso. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a Te ustedes. esperamos Gracias, sobre fin de año para compartir los resultados Ay, 2017. Encantada, claro. encantadísimos, acá vamos a estar. Con mucho gusto. Obvio. Pero además esto sí, que yo te digo, la verdad, o sea, era secreto, celosamente guardado. En ¿Cómo? sobre. Hasta el día del evento no me Nada. Claro. nada. Mirá que eso decían del Oscar también. No, bueno, el Oscar no sé, Esperemos acá que este doy año fe. no nos pase a nosotros lo mismo.